En un pequeño pueblo rodeado de montañas y caminos de tierra, vivía Julián, un hombre marcado por la pobreza desde su nacimiento. Sus padres habían muerto jóvenes, dejando tras de sí apenas recuerdos y ninguna herencia. Sin tierras, sin casa propia y sin familia que lo acogiera, Julián se convirtió en el mendigo del pueblo. Dormía bajo un viejo árbol en la plaza central, pedía comida en las tiendas y ayudaba en las cosechas a cambio de sobras. Su vida era un reflejo de la miseria que muchos temían, pero pocos comprendían. El pueblo era un lugar donde todos se conocían, y esa cercanía hacía más cruel el desprecio. Los niños lo señalaban con risas, los adultos lo miraban con desdén, y algunos lo insultaban abiertamente. «Ese nunca saldrá de aquí», decían con tono de certeza, como si su destino estuviera escrito en piedra. Julián escuchaba, pero no respondía. En su interior, una voz le repetía que no debía dejarse definir por las palabras ajenas. La vida en el pueblo era dura para cualquiera, pero para él lo era aún más. El hambre era constante, la soledad lo acompañaba como una sombra, y el rechazo lo golpeaba cada día. Sin embargo, Julián tenía algo que lo diferenciaba de los demás, una mentalidad férrea. Cada noche, mientras el silencio cubría las calles polvorientas, cerraba los ojos y se imaginaba en otro lugar. Se veía viajando más allá de las montañas, aprendiendo, creciendo, construyendo algo propio. No era un simple sueño, era un ejercicio de fe en sí mismo. Algún día, se repetía, seré más que este mendigo que ven. El desprecio de los demás era un peso, pero también un combustible. Cada insulto lo empujaba a demostrar que estaban equivocados. Cada burla se transformaba en un recordatorio de que debía mantenerse enfocado. Julián sabía que no podía cambiar su realidad de un día para otro, pero sí podía cambiar su manera de pensar. Y eso, tarde o temprano, abriría puertas. El pueblo, con sus calles de tierra y sus casas humildes, era un escenario que parecía condenado al olvido. Pero para Julián, era también un campo de entrenamiento. Observaba a los campesinos, a los comerciantes, a los viajeros que llegaban con historias de ciudades lejanas. Aprendía de cada gesto, de cada palabra. Mientras otros lo veían como un mendigo sin futuro, él se veía como un estudiante silencioso, preparándose para una vida distinta. Las noches frías eran las más duras. Acurrucado bajo el árbol, Julián reflexionaba en la riqueza. No empieza en los bolsillos, empieza en la mente. Si pienso como pobre, seguiré siendo pobre. Si pienso como rico, tarde o temprano lo seré. Esa frase se convirtió en su mantra. Cada mañana la repetía como un ritual, y cada vez que alguien lo despreciaba, la usaba como escudo. El cambio interior comenzó a reflejarse en su actitud. Ya no pedía limosna con voz apagada, sino con respeto y gratitud. Ya no caminaba encorvado, sino con la frente en alto. La gente empezó a notar algo distinto en él, aunque no supieran qué era. Algunos seguían burlándose, pero otros empezaron a darle pequeñas oportunidades. Ayudar en la tienda, cuidar animales, limpiar corrales. Julián aceptaba cada tarea como si fuera un peldaño hacia su futuro. Aunque todavía dormía bajo el árbol de la plaza, Julián ya no se sentía un mendigo. Se sentía un hombre en proceso de transformación. Y aunque el pueblo entero lo veía como alguien destinado a la miseria, él sabía que su historia apenas estaba comenzando. El amanecer en el pueblo siempre traía el mismo sonido en gallos cantando, mujeres barriendo las calles de tierra y campesinos preparando sus mulas para la jornada. Para Julián, cada día era una repetición de su rutina de sobrevivir. Sin embargo, en su interior comenzaba a gestarse algo distinto. Ya no se conformaba con recibir sobras o limosnas. Había descubierto que su mayor recurso no estaba en lo que le daban, sino en lo que él pensaba. La primera chispa surgió una tarde, mientras ayudaba a un comerciante a descargar sacos de arroz. El hombre conversaba con otro sobre cómo algunos vecinos habían logrado prosperar criando ganado o vendiendo productos en la ciudad cercana. Julián, aunque fingía estar ocupado, escuchaba con atención. No entendía todos los detalles, pero comprendió lo esencial a la riqueza. No era un milagro, era el resultado de decisiones y visión. Esa idea se le clavó en la mente como una semilla que empezaba a germinar. Desde entonces, buscó aprender de todo lo que lo rodeaba. Cuando llegaban viajeros con periódicos viejos o revistas, Julián los pedía como si fueran tesoros. Aunque estaban arrugados y manchados, para él eran ventanas a otro mundo. Se sentaba bajo el árbol de la plaza y leía con avidez, intentando descifrar palabras nuevas, absorbiendo historias de negocios, ciudades y personas que habían logrado salir de la pobreza. Los vecinos lo miraban con burla. «Mira al mendigo, que cree que va a ser rico leyendo basura». Julián
no respondía. Sabía que cada página era un ladrillo en la construcción de su futuro. La mentalidad que cultivaba no era simple optimismo, era disciplina. Se imponía pequeñas metas, aprender una palabra nueva cada día, observar cómo los comerciantes negociaban, memorizar frases que le parecían poderosas. Poco a poco, su mente se llenaba de herramientas invisibles. Mientras otros mendigos se quejaban del destino, él se entrenaba para cambiarlo. El desprecio del pueblo seguía presente. Algunos lo llamaban loco, otros lo ignoraban, pero Julián había aprendido a transformar cada burla en combustible. Si ellos creen que no puedo, yo demostraré que sí, se repetía. Esa convicción lo mantenía erguido incluso cuando el hambre lo doblaba. En su interior, la pobreza era solo un estado transitorio, no una condena eterna. Un día, mientras ayudaba a limpiar el corral de un vecino, Julián escuchó otra conversación que lo marcó. Dos hombres hablaban sobre cómo la ciudad ofrecía oportunidades que el pueblo jamás tendría, a mercados más grandes, trabajos variados, posibilidades de aprender oficios. Julián comprendió que su destino no estaba limitado por las montañas que rodeaban su pueblo. Su mente podía viajar más allá, y tarde o temprano, su cuerpo también lo haría. La chispa de la mentalidad comenzó a reflejarse en su actitud. Ya no pedía limosna con voz apagada, sino con respeto y gratitud. Ya no caminaba encorvado, sino con la frente en alto. Los vecinos empezaron a notar algo distinto en él, aunque no supieran qué era. Algunos seguían burlándose, pero otros comenzaron a darle pequeñas oportunidades, a cuidar animales, ayudar en la tienda, cargar leña. Julián aceptaba cada tarea, como si fuera un peldaño hacia su futuro. Por las noches, bajo el árbol, reflexionaba: la riqueza no empieza en los bolsillos, empieza en la mente. Si pienso como pobre, seguiré siendo pobre. Si pienso como rico, tarde o temprano lo seré. Esa frase se convirtió en su mantra. Cada mañana la repetía como un ritual, y cada vez que alguien lo despreciaba, la usaba como escudo. El pueblo seguía siendo el mismo, calles de tierra, casas humildes, rutinas repetidas, pero Julián ya no era el mismo. La chispa que había encendido en su interior lo empujaba a actuar. No bastaba con soñar, debía moverse, aunque fueran pasos pequeños, y así comenzó su transformación. El primer cambio fue su disposición. Cuando alguien necesitaba ayuda, Julián era el primero en ofrecerse. No lo hacía por limosna, sino por aprender. Si un campesino lo llamaba para cargar leña, Julián observaba cómo organizaba los haces, cómo negociaba el precio con el comprador. Si un comerciante le pedía limpiar la tienda, Julián escuchaba cómo hablaba con los clientes, cómo lograba convencerlos. Cada tarea era una lección, cada jornada un libro abierto. Pronto, algunos vecinos empezaron a verlo distinto. Ya no era solo el mendigo que pedía comida, sino un hombre dispuesto, trabajador, curioso. Aunque las burlas no desaparecieron, las oportunidades comenzaron a multiplicarse. Julián entendió que la confianza se ganaba con constancia, y que cada pequeño trabajo era un peldaño hacia algo mayor. Un día, mientras ayudaba a un anciano a reparar su corral, recibió como pago un gallo flaco. Para cualquiera, aquello era insignificante. Para Julián, era el inicio de algo. Lo cuidó con esmero, lo alimentó con sobras, y pronto el gallo se convirtió en su primer activo. Con el tiempo, logró cambiarlo por 2 gallinas, y esas gallinas le dieron huevos. Julián descubrió que incluso lo más pequeño podía crecer si se trataba con visión. Ese fue su primer negocio, humilde pero revelador. La emoción de ver cómo algo suyo prosperaba lo llenó de energía. Decidió que cada oportunidad debía convertirse en semilla. Si recibía unas monedas, las guardaba. Si obtenía un objeto, lo cuidaba hasta poder intercambiarlo. Poco a poco, su mentalidad se transformaba en acción concreta. Ya no era solo un soñador, era un hombre que empezaba a construir. El pueblo observaba con sorpresa. Algunos seguían incrédulos. ¿Qué puede lograr un mendigo con un par de gallinas? Pero otros empezaban a respetarlo. Veían que Julián no desperdiciaba nada, que cada día trabajaba con más empeño. Su actitud causaba emoción, porque demostraba que incluso en la miseria podía nacer esperanza. Las noches bajo el árbol ya no eran solo de reflexión, sino de planificación. Julián pensaba en cómo podía multiplicar lo poco que tenía. Se preguntaba qué necesitaba el pueblo, qué podía ofrecer. Él descubrió que la gente valoraba la constancia más que la riqueza. Así, comenzó a vender huevos a bajo precio, ganándose la confianza de los vecinos. No era mucho, pero era CEO, y eso lo llenaba de orgullo. El verdadero cambio no estaba en las gallinas ni en las monedas, sino en la manera en que Julián se veía a sí mismo. Ya no se consideraba un mendigo, sino un aprendiz de comerciante. Esa nueva identidad
lo impulsaba a seguir adelante. Cada día era un reto, cada logro una victoria, y aunque todavía dormía en la plaza, su corazón ya habitaba en un futuro distinto. La emoción de sus primeros pasos lo mantenía firme. Sabía que el camino sería largo, que las burlas no desaparecerían de inmediato, pero también sabía que había iniciado un viaje sin retorno. Julián había dejado de ser un hombre que sobrevivía para convertirse en un hombre que construía. Y esa diferencia, aunque invisible para muchos, era la base de todo lo que vendría. El pueblo seguía con su rutina de siempre: campesinos en los campos, comerciantes en la plaza, niños corriendo por las calles polvorientas. Para muchos, nada cambiaba, pero para Julián, cada día era distinto. Sus gallinas, sus pequeños encargos y su disciplina silenciosa estaban empezando a dar frutos. Lo que parecía insignificante se transformaba en señales de un futuro que nadie había imaginado para él. El verdadero giro llegó una mañana de mercado. Un viajero de la ciudad, dueño de una pequeña tienda, observó cómo Julián vendía huevos con una actitud distinta. No era el mendigo que rogaba por monedas, sino un hombre que hablaba con respeto, que entregaba su producto limpio y ordenado, que trataba a cada cliente como si fuera importante. Intrigado, el viajero se acercó y le preguntó: ¿de dónde aprendiste a negociar así? Julián respondió con calma: de observar, de escuchar y de creer que cada cosa, por pequeña que sea, puede crecer. El viajero quedó impresionado. Le ofreció llevarle a la ciudad para ayudar en su tienda durante unas semanas. Para Julián aquella propuesta era más que un trabajo, era la oportunidad de ver un mundo más grande que su pueblo. Aceptó sin dudar, aunque sabía que muchos se burlarían de él por criexi importante. El viaje fue un choque de realidades. La ciudad estaba llena de luces, calles amplias, mercados abarrotados. Julián se sintió pequeño, pero no intimidado. Cada día en la tienda era una lección. Aprendía sobre precios, clientes, proveedores y sobre cómo la confianza podía convertirse en riqueza. El dueño pronto notó que Julián no solo trabajaba duro, sino que tenía ideas frescas. Propuso organizar los productos de manera distinta, ofrecer promociones simples y atender con una sonrisa genuina. Las ventas aumentaron y el viajero comprendió que aquel joven del pueblo tenía un talento natural para los negocios. Con el dinero que ganó, Julián no gastó en lujos. Compró más gallinas para el pueblo, mejoró su pequeño negocio de huevos y comenzó a ahorrar. Su visión era clara: cada moneda debía convertirse en semilla. Poco a poco, dejó de ser visto como el mendigo y empezó a ser reconocido como un hombre trabajador. Los mismos que antes lo despreciaban, ahora lo buscaban para pedir consejos o para venderle productos. El ascenso fue inesperado para todos. Julián, el hombre que dormía bajo un árbol, ahora tenía clientes fieles, dinero guardado y un plan para crecer. Su historia comenzó a circular en el pueblo. ¿Has visto al mendigo? Ahora vende más que algunos comerciantes. La sorpresa se mezclaba con admiración, aunque algunos todavía lo miraban con recelo. Julián no se dejaba distraer. Sabía que el éxito no era un destino, sino un camino que debía recorrer con disciplina. La emoción de ver cómo su esfuerzo se multiplicaba lo llenaba de energía. Cada día era una oportunidad para demostrar que la mentalidad correcta podía transformar cualquier vida. Julián no olvidaba sus noches de hambre ni las burlas que había soportado. Al contrario, las usaba como recordatorio de lo lejos que había llegado. En la ciudad, el viajero le ofreció asociarse en un negocio más grande. Julián dudó al principio: ¿un mendigo convertido en socio? Pero luego recordó su mantra: la riqueza no empieza en los bolsillos, empieza en la mente. Aceptó, y juntos abrieron una pequeña distribuidora de productos agrícolas. Julián aportaba su visión y disciplina, el viajero su experiencia y contactos. El negocio prosperó rápidamente, y Julián comenzó a ganar más dinero del que jamás había imaginado. El pueblo no podía creerlo. El hombre que había sido objeto de burlas ahora viajaba a la ciudad como comerciante, regresaba con nuevas ideas y hablaba de proyectos que parecían imposibles. Su ascenso era inesperado, pero coherente. En cada paso había sido fruto de su mentalidad, de su disciplina y de su capacidad de ver oportunidades donde otros solo veían miseria. El negocio en la ciudad había sido el punto de quiebre. Julián, aquel hombre que alguna vez durmió bajo un árbol en la plaza del pueblo, ahora se encontraba en reuniones con proveedores, organizando cuentas y tomando decisiones que afectaban a decenas de personas. Su ascenso no había sido un golpe de suerte, era el resultado de años de disciplina, de observar, aprender y actuar con visión. La distribuidora agrícola que había fundado junto al viajero
prosperaba más rápido de lo esperado. Julián aportaba algo que pocos tenían: una mentalidad incansable y una sensibilidad para entender a la gente. Sabía lo que era vivir con hambre, sabía lo que significaba que cada moneda contara, y por eso trataba a sus clientes con respeto y humanidad. Esa diferencia lo hacía destacar en un mundo donde muchos comerciantes solo pensaban en ganancia. Con el tiempo, Julián comenzó a diversificar. No se conformó con un solo negocio. Invirtió en transporte para llevar productos del pueblo a la ciudad. Abrió un pequeño molino para procesar granos y más tarde una tienda propia. Cada paso estaba calculado. Cada inversión era fruto de su paciencia y de su visión. Lo que antes eran gallinas y huevos, ahora se transformaba en empresas que daban empleo a otros. El pueblo observaba con asombro. Julián regresaba de la ciudad con ropa limpia, con un aire distinto, pero nunca arrogante. Saludaba a todos, ayudaba a quienes lo necesitaban y recordaba con humildad sus noches bajo el árbol. Los mismos que antes lo despreciaban, ahora lo buscaban para pedir trabajo o consejo. Algunos no podían ocultar su sorpresa. ¿Cómo es posible que el mendigo sea ahora el hombre más pudiente del pueblo? La consolidación de su éxito no fue solo económica, sino también personal. Julián entendió que la riqueza verdadera estaba en la capacidad de transformar vidas. Por eso, comenzó a invertir en su comunidad. Reparó el techo de la escuela, apoyó a jóvenes que querían estudiar en la ciudad y organizó proyectos para mejorar la agricultura local. Su historia ya no era solo la de un hombre que salió de la miseria, sino la de alguien que regresaba para levantar a los demás. Las burlas se convirtieron en silencio, y el silencio en respeto. Julián había demostrado que la mentalidad correcta podía romper cualquier barrera. Su disciplina, su visión y su fe en sí mismo lo habían llevado a un lugar que nadie imaginó. El pueblo, que antes lo veía como un mendigo sin futuro, ahora lo reconocía como un líder, un ejemplo de que la pobreza no es destino, sino circunstancia. En la ciudad, su nombre empezaba a sonar entre comerciantes y empresarios. Lo invitaban a reuniones, lo buscaban para asociaciones y lo respetaban por su honestidad y su capacidad de trabajo. Julián nunca olvidaba de dónde venía. Cada vez que firmaba un contrato o cerraba un trato, recordaba las noches frías bajo el árbol, los insultos, las miradas de desprecio. Esa memoria lo mantenía humilde y lo impulsaba a seguir creciendo. La consolidación de su éxito fue también un triunfo emocional. Julián ya no cargaba con la vergüenza del pasado, sino con el orgullo de haberlo superado. Su historia era la prueba viviente de que la mentalidad podía cambiarlo todo. Y aunque ahora tenía dinero, empresas y reconocimiento, lo más valioso para él era la certeza de que había cumplido su promesa. Nunca dejarse definir por las palabras ajenas. El pueblo, la ciudad y quienes lo conocían empezaban a contar su historia como una leyenda. El mendigo que se convirtió en millonario gracias a su mentalidad. Julián, sin buscarlo, se había convertido en inspiración. Y aunque sabía que aún quedaban retos por enfrentar, también sabía que había construido una base sólida. Su éxito ya no era un sueño, era una realidad consolidada. El rumor se había extendido más allá de las montañas. Julián, el mendigo del pueblo, ahora era un hombre de negocios, un millonario que había levantado empresas desde la nada. La noticia corría de boca en boca, y quienes alguna vez lo habían despreciado no podían ocultar su asombro. El mismo pueblo que lo había visto dormir bajo un árbol ahora lo recibía como un hijo pródigo, con respeto y admiración. El regreso de Julián fue un acontecimiento. Llegó en un vehículo propio, vestido con ropa sencilla pero limpia, acompañado por trabajadores que lo ayudaban en sus proyectos. No traía ostentación, sino humildad. Caminó por las mismas calles de tierra, saludó a los vecinos y se detuvo en la plaza donde había pasado tantas noches frías. Allí, frente al viejo árbol, recordó en silencio las lágrimas, las burlas, los días de hambre. Ahora, ese lugar era símbolo de su victoria. Los niños que antes lo señalaban con risas, ahora lo miraban con curiosidad y respeto. Los adultos que lo habían despreciado se acercaban con palabras de reconocimiento. Nunca imaginamos que llegarías tan lejos, le decían. Julián respondía con calma: no fue suerte, fue mentalidad. Creer en mí mismo cuando nadie más lo hacía. El pueblo entero se sorprendía. ¿Cómo era posible que aquel mendigo se hubiera convertido en un hombre pudiente? La respuesta estaba en su historia, en su disciplina, en su visión. Julián no se cansaba de repetir que la riqueza verdadera no estaba en el dinero, sino en la capacidad de transformar la vida propia y la de los demás. Su reconocimiento no se limitó al pueblo. En la ciudad, empresarios lo invitaban a conferencias, periódicos publicaban su historia y jóvenes lo buscaban
como inspiración. Julián se convirtió en un símbolo de esperanza, a la prueba viviente de que la pobreza no es destino, sino circunstancia. Su nombre ya no era sinónimo de miseria, sino de superación. El momento más emotivo llegó cuando organizó una reunión en la plaza del pueblo. Invitó a todos, campesinos, comerciantes, niños, ancianos. Allí, frente a la comunidad, compartió su historia. No habló de cifras ni de negocios, sino de mentalidad. Cuando me llamaban mendigo, yo me repetía que no lo era. Cuando me decían que nunca lograría nada, yo me prometía que sí lo haría. La diferencia no estuvo en lo que tenía, sino en lo que pensaba. Las palabras conmovieron a muchos. Algunos lloraron, otros aplaudieron. Julián había logrado lo que pocos podían, transformar el desprecio en respeto, la burla en admiración, la miseria en inspiración. Su historia se convirtió en una lección para todos. En la mentalidad correcta puede cambiarlo todo. El reconocimiento fue también una sorpresa para él. Nunca había buscado fama, solo había querido salir de la miseria. Pero al ver cómo su vida inspiraba a otros, comprendió que su éxito tenía un propósito mayor. Decidió entonces dedicar parte de su riqueza a proyectos comunitarios, becas para jóvenes, apoyo a campesinos, mejoras en la infraestructura del pueblo. Su triunfo personal se convirtió en triunfo colectivo. Los mismos que antes lo habían despreciado, ahora lo celebraban. El mendigo se había convertido en millonario, pero más que eso, se había convertido en un hombre respetado, admirado y querido. Julián entendió que el verdadero reconocimiento no estaba en los aplausos ni en las noticias, sino en la transformación de las vidas que tocaba con su ejemplo. Al final, mientras caminaba por la plaza y miraba el viejo árbol, sonrió, recordó las noches de frío, las burlas, el hambre, y comprendió que todo había valido la pena. Su historia era la prueba de que la mentalidad puede vencer cualquier obstáculo. El pueblo lo reconocía, la ciudad lo celebraba, y él, en silencio, agradecía haber creído en sí mismo cuando nadie más lo hizo.